Y está con nosotros el vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo Trujillo, quien muy gentilmente aceptó la invitación de Camacol para compartirnos su visión sobre el nuevo contexto de seguridad del país, los desafíos en materia de seguridad urbana y las estrategias para hacer de nuestras ciudades escenarios de construcción de paz. Bienvenido. Muchas gracias. Permítanme a esta hora del día, en el marco de este Congreso, que lleva realmente la idea fuerza de Camacol 60 años construyendo Colombia, decir en primer lugar gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes en una fecha especial, en un Congreso especial de 60 años. Permítanme saludar a nuestro anfitrión, el señor alcalde mayor de la ciudad de Cartagena, encargado, Sergio Londoño Surek, al señor presidente de la Junta Directiva Nacional de la Cámara Colombiana de la Construcción, Carlos Guillermo Arango, mil gracias por la invitación, a nuestra distinguida presidenta ejecutiva de la Cámara, Sandra Forero Ramírez, quien es realmente la gestora de que hubiésemos hecho este alto en el camino para estar con ustedes recibiendo este privilegio de dirigirnos a un auditorio tan distinguido, tan importante y tan constructor de la nueva Colombia. Presidente de la Junta Directiva de Camacol, Rafael del Simón del Castillo, mil gracias por esa introducción que nos da un marco realmente general, pero al mismo tiempo lleno de confianza en el futuro y también lleno de información para identificar los desafíos y los retos que tenemos que enfrentar como sociedad. Saludo a los apreciados integrantes de la Cámara Colombiana de la Construcción, al querido amigo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, al doctor Rodrigo Lara, alcalde de Neiva, a los funcionarios del Gobierno Nacional, doctor Juan Carlos Restrepo, consejero presidencial de Seguridad, al presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, Ricardo Plat. Mil gracias por estar entre nosotros. Usted honra y enaltece este Congreso con su presencia y con lo que representa México en particular. A los presidentes y representantes de las empresas del sector de la construcción, a los distinguidos expositores y panelistas participantes de este Congreso, a los invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Tengo que comenzar por afirmar que durante años he tenido el privilegio de estar cerca de la Cámara de Camacol, pero tengo también hoy el privilegio de decir que si bien durante muchos años asistimos a estos encuentros para hablar de cómo ganar la guerra, hoy estamos aquí congregados particularmente para sumar energías y construir futuro, que es lo que ustedes han hecho a lo largo de estos 60 años. Y esta afirmación me lleva a la conclusión que quiero compartir con ustedes, que el marco de este Congreso, de esta reunión a 60 años de su creación, se produce en la inflexión histórica que significa para una nación como la nuestra haber dejado atrás un conflicto de 53 años que tristemente, fatalmente, deja una cifra de 260.000 muertos y 8 millones de víctimas. Dejar atrás ese conflicto significa, en nuestra opinión, que la historia nuestra tiene un antes y deberá tener un después. Un antes donde la muerte nos rondó, donde la muerte marcó a la sociedad colombiana y donde ustedes, empresarios, constructores de Colombia, tuvieron que competir con el desafío de ese conflicto armado, tuvieron que competir con las expresiones de ese conflicto armado reflejadas en los homicidios, en el secuestro, en la extorsión y en otras formas realmente bárbaras que ese conflicto trajo a nuestro país. Déjenme hacer un paréntesis para no avanzar sin decirle gracias al empresariado de Camacol, que frente a circunstancias difíciles y adversas no claudicó y no desfalleció en su propósito de construir a Colombia. Ustedes arriesgaron en momentos difíciles, ustedes sufrieron el rigor y el dolor de esa tragedia, de ese conflicto y de la muerte que a todos nos afectó de miles de compatriotas. Ustedes, lejos de claudicar, fueron el punto de encuentro de la sociedad con la institucionalidad, y gracias a esa voluntad inquebrantable
y a ese apego por valores y principios democráticos, nuestro país, en momentos ciertamente aciagos y difíciles, se recuperó institucionalmente hasta crear las condiciones que hoy permiten decir que ese conflicto empieza a ser parte del pasado y que estamos en esta inflexión, no hablando de cómo ganar la guerra, sino cómo construir futuro y cómo asegurar el presente. Esta inflexión también me permite decir que si bien estamos en un momento particular, con toda responsabilidad, el gobierno ha asumido desde siempre, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que poner fin al conflicto con las FARC no significaba a través de un acuerdo de paz solucionar de manera automática y mágica los desafíos que enfrentamos los colombianos en materia de seguridad. Es verdad que las cifras hoy son estimulantes y alentadoras. Y comparto con ustedes que, por ejemplo, este año 2016, que terminó hace ya unos meses, arrojó para Colombia la cifra y la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años. El año que terminó y este año que avanza nos permiten también decir que la cifra de secuestros está en su mínimo histórico desde que tenemos medición del secuestro. Este año, avanzando, dejando atrás ese pasado violento, nos permite decir que si comparamos las víctimas fatales, mortales o lesionados para siempre, resultado del uso de minas antipersonas, en el año 2006 fueron 1.300 colombianos afectados, humildes campesinos, militares, niños. Este año esa cifra ha descendido a 16 incidentes, que todavía son muchos, pero que tienden realmente a desaparecer de la faz del territorio colombiano. Estar aquí con ustedes y ciertamente ver cómo hay un punto de quiebre de una violencia que tenemos que superar, nos pone también sobre otros desafíos. Y esos desafíos son los que han llevado a las directivas de Camacol a convocarnos a este encuentro con ustedes, porque queremos ser particularmente realistas y al mismo tiempo propositivos, porque ahora que ha caído el telón del conflicto armado en Colombia, que nos obligó durante años como Estado y como sociedad a desempeñarnos con una lógica contrainsurgente contra ese adversario, tenemos que atender unas violencias que siempre han estado presentes allí, pero que ese telón del conflicto armado hacían aparecer de manera desvanecida y en todo caso no atendidas por la sociedad y particularmente por el Estado colombiano. Hoy, cuando empezamos a experimentar esa caída de la violencia producida por el conflicto, los colombianos empezamos a ver que hay otras violencias que son injustificables y que tenemos que atacar de manera eficaz y sostenida y sistemática en el marco de una acción conjunta entre la sociedad y la institucionalidad estatal. Déjenme referirme, por ejemplo, a lo que significa hoy empezar a constatar cómo la violencia intrafamiliar lleva a Colombia a ser el país número 1 en América Latina con más denuncias de atropellos al interior de los hogares. Déjenme decirles que esas violencias están asociadas a algo que como colombianos, como sociedad y como Estado no podemos tolerar, que es el ataque a las mujeres, expresado en la forma bárbara del feminicidio, que empezamos a constatar y hoy a visibilizar con mayor realismo y yo diría con mayor dolor, porque podemos centrarnos en verificar que esa violencia que estaba ahí, que no veíamos, se hace presente y sobre la cual tenemos que actuar. Déjenme decirles también que dejar atrás un conflicto armado que generó esta lógica de un desempeño institucional para combatir a un adversario, repito, de una manera muy especial, que era una altísima movilidad en el territorio, pero una mínima presencia permanente en el territorio, que es lo que caracteriza las operaciones contra insurgentes y a la propia insurgencia, nos están llevando hoy a replantear desde el gobierno cuál es la nueva lógica de desempeño institucional para que pasemos a ejercer un control territorial integral, sostenido y cercano al ciudadano en ese territorio. Uno podría afirmar
que la única expresión de institucionalidad en buena parte del territorio colombiano, por lo menos en 283 municipios, donde al final se concentraron esas organizaciones y particularmente las FARC, fueron territorios donde la presencia institucional correspondía solamente a militares y policías en una acción ofensiva, pero no a una acción preventiva de control de ese territorio para hacerlo sostenible. Hoy el Estado está en obligación, nuestras Fuerzas Armadas están en la obligación de llegar a esos territorios y consolidar el control para que una población que estuvo sumergida en ese conflicto armado y que hoy nos ha permitido priorizar 170 municipios, donde ciudadanos estuvieron ausentes de la posibilidad de acceder a derechos, a bienes y a servicios, tengan una acción que cree condiciones para que llegue el Estado, permita el ejercicio pleno de libertades y derechos y también asegure el despliegue de la empresa privada para que llegue a esos territorios ofreciendo bienes y servicios. Hoy, cuando ese telón del conflicto ha caído, ha aparecido también el fantasma y la amenaza de la inseguridad ciudadana, de una inseguridad que antes estaba subordinada por la necesidad y la prioridad de defender la institucionalidad al Estado y a los ciudadanos de los delitos más atroces, como el homicidio y el secuestro. No cabe duda que hoy el gran reto y el gran desafío es trabajar en los temas de seguridad ciudadana, en la seguridad que tiene que dar garantía a cada colombiano que en campos y ciudades el llamado delito menor no es un delito, disculpen la expresión, de poca monta. No hay delitos menores y no hay delitos mayores para el ciudadano. Y por esa razón el gobierno tiene perfecta claridad y conciencia y está trabajando para que hoy la energía y las capacidades disponibles, que son excedentes a esas que usamos para contener la amenaza de las guerrillas, sean hoy capacidades al servicio de esa seguridad ciudadana y al servicio de la protección en campos y ciudades de los ciudadanos, repito, frente a los llamados delitos comunes, y me refiero particularmente al hurto, al robo, que está realmente mortificando y está generando zozobra en campos y ciudades. Avanzar para establecer un equilibrio de paz territorial donde hubo conflicto y de seguridad urbana, que cierre las brechas y ponga en balanza esas dos condiciones, es una premisa general del gobierno. El gobierno entiende bien que la paz sí debe significar más seguridad. Y déjenme hacer aquí también un comentario adicional. Tengo la responsabilidad con la historia y con los colombianos, pero también el privilegio de haber participado como negociador plenipotenciario en los acuerdos con la guerrilla. Y comparto con ustedes que ese acuerdo, entre otras, fue el resultado de una revisión detallada de otros acuerdos en Colombia y de otros acuerdos en América Latina y en el mundo. Y a partir de lecciones aprendidas de fracaso y de éxito, procuramos no cometer errores que cometimos en el desarrollo de otros acuerdos de paz, como cuáles. Cuando uno revisa los acuerdos que se dieron en Centroamérica, donde se llegó a la decisión de desmantelar las policías y disminuir los ejércitos en la región centroamericana, el resultado que estamos viendo es un resultado realmente dramático. El crimen organizado llegó a Centroamérica y produjo más violencia que el que producía la guerra con las guerrillas en su momento. Nosotros, lejos de cometer ese error, hubo una línea roja determinada por el presidente de la República, donde para nada en el acuerdo hay una sola palabra, una sola frase, un solo artículo, un solo parágrafo que signifique interrumpir, disminuir o afectar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra fuerza pública. Todo lo contrario. La fuerza militar y la fuerza policial salió fortalecida de ese acuerdo al punto que, por ejemplo, cuando se habla en el capítulo de garantías de seguridad,
se determina que la Policía Nacional, por ejemplo, repito, deberá poner en marcha un cuerpo élite para luchar contra el crimen organizado como un instrumento que haga la diferencia en esos territorios que dejaron las FARC y que no podemos permitir que se reciclen al servicio de otras organizaciones al margen de la ley. Pero más allá de eso, porque no es un tema simplemente de qué se determinó en el acuerdo, hay hechos reales, incontrovertibles, como quiera que, por ejemplo, en el presupuesto que se está tramitando para el año próximo, el incremento, a pesar de las reducciones de distintos sectores, de distintas entidades e instituciones y de la inversión pública, considera un aumento sustancial para el sector defensa. Ese aumento parecería ser una contradicción porque algunos críticos nos dicen, bueno, la paz no era justamente para disminuir el tamaño y las capacidades de las fuerzas militares y de policía, y nosotros estamos diciendo no, los retos y los desafíos no han desaparecido y tenemos que enfrentarlo y para nada afectar esa capacidad. Avanzar en la construcción de la seguridad nos pone también sobre el desafío hoy, después de haber vivido 53 años en conflicto armado, dar un paso hacia adelante. ¿Por qué? ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos porque las amenazas derivadas del narcotráfico, de los carteles y de las guerrillas obligaron en momentos críticos para la institucionalidad colombiana y para la sociedad colombiana a que nos refugiáramos en el derecho penal. Esta es una sociedad que por consecuencia de ese conflicto terminó judicializando todas las actividades y recurriendo al derecho penal y al procesal penal como su arma de defensa, abandonando otros instrumentos para crear espacios de convivencia. Cuando esta historia se escriba, lo que dirá, por ejemplo, esta historia es que el Código de Convivencia o el Código de Policía dejó de ser aplicable desde 1991 con la Carta Constitucional, con la nueva Constitución de ese año. Y llegamos al punto de abandonar lo que era el control a las faltas, a las infracciones que afectaban la convivencia entre los ciudadanos, al punto de que toda esa actividad o simplemente quedaba en impunidad o se judicializaba. Hoy tenemos obligación de rescatar elementos e instrumentos y herramientas administrativas para producir seguridad y al mismo tiempo generar mayor convivencia. La seguridad en los tiempos que corren, estimamos estará caracterizada por derrotar al miedo como el punto de encuentro de la sociedad. En el pasado fue el miedo lo que nos congregó para alcanzar los consensos políticos y para reaccionar como sociedad. Hoy, el miedo, estamos seguros, tendrá que ser reemplazado, en primer lugar, por la política, por un discurso de confianza y de esperanza, de confianza en la institucionalidad. Si hay alguna solución a los males de una sociedad que abraza y que está convocada por valores democráticos y principios éticos ciudadanos, es fortalecer la institucionalidad. Escuchando a quienes me antecedieron en la palabra con esa brillantez, llegaba yo a la conclusión de que ciertamente frente a los problemas que encaramos hoy, como el de la corrupción, no basta simplemente generalizar y estigmatizar que ese es un mal que nos está arrastrando. El refugio, la acción, la defensa, el ataque contra la corrupción deberá siempre estar fundado en el fortalecimiento de la institucionalidad y no en la erosión de la institucionalidad. Aquellos no basta condenar la corrupción, no basta tener un discurso anticorrupción si ese discurso no es responsable con el fortalecimiento de las instituciones que dan origen y vida y cuerpo al Estado social de derecho. Hoy, cuando revisamos la realidad en nuestras calles, con la realidad en nuestros campos, lo que más me preocupa, perdónenme que haga también este paréntesis, es la desconfianza de los ciudadanos justamente en
la institucionalidad y en el Estado colombiano. Hoy yo diría que una buena tarea que ustedes tienen por delante es justamente ser multiplicadores de confianza para que un ciudadano, acercándose a la confianza, fortaleciendo a la institucionalidad, se arme para que una nueva cultura y una nueva lógica basada en integridad, en transparencia, nos lleve a superar este desafío de un viento huracanado que está soplando no solamente en América Latina, sino en el mundo llamado corrupción, que está devastando sociedades. Cierro ese paréntesis para decir que avanzar en una nueva lógica de seguridad significa vincular de manera más decidida y sin miedos al ciudadano para que en una trilogía, ciudadanía, institucionalidad y valores y principios, contengamos el delito. Nada más acertado que lo que ha hecho el doctor Rafael Simón del Castillo esta tarde. Los riesgos que implica para una sociedad tolerar la informalidad. Déjenme decirles que, dada mi formación de la vida pasada como criminólogo, la conclusión de la criminología es que donde prospera la informalidad, florece el delito, y donde florece el delito, persiste el crimen organizado. Esa es la cadena lógica, esa es la cadena de antivalor que genera la informalidad. En América Latina, en los años 70 corrieron ideas alrededor del continente para decir que una manera de superar la pobreza extrema y en general luchar para generar mejores condiciones de vida era facilitar la actividad informal en términos económicos. Los registros sobre la oleada y los millones de vendedores llamados ambulantes o estacionarios que se tomaron las calles de América Latina bajo esa filosofía, hoy nos permiten concluir que allí quedó sembrado realmente un peligro y una amenaza que estamos llamados a superar, porque donde hay informalidad, repito, hay delito y luego hay crimen. En ese sentido, nosotros estimamos que comenzar a vincular al ciudadano a tareas de seguridad no pasa simplemente por invitarlo a formular la denuncia, pasa por generar, primero, unas capacidades y unas competencias ciudadanas. Comparto con ustedes que en la construcción de esta nueva visión, cuando hemos empezado a preguntarles a los ciudadanos de manera sistemática cuáles son sus capacidades y competencias ciudadanas, solamente aparecen dos mencionados por esos ciudadanos: mi capacidad para votar y mi capacidad para opinar. Pero hay otras capacidades más allá de esas, que realmente no están incorporadas en el catálogo ciudadano, que significa, por ejemplo, verificar cuál es la participación de los ciudadanos en la construcción de convivencia al interior de sus comunidades. Sociedades que han logrado generar unos estándares altos de convivencia llegan a la conclusión de que esa convivencia es el resultado de la participación de cada ciudadano en una organización vinculada al servicio comunitario. Hoy, cuando hemos preguntado a los ciudadanos colombianos cuál es su capacidad y su vinculación al servicio comunitario, aparece ese ítem como una casilla vacía. Abrir espacios a esa participación resulta impostergable. Avanzar en la construcción de una nueva visión de la seguridad nos pone de cara a asimilar y a transferir conocimiento desde el empresariado. Y aquí de manera directa, con humildad, pero también haciendo una invitación a ustedes, líderes emprendedores, líderes transformadores de Colombia, líderes constructores de Colombia, déjenme decirles lo siguiente: si algo necesitamos al interior del Estado y de la institucionalidad colombiana, es que la lógica empresarial penetre a esa subcultura institucional. ¿Para qué? Para que las buenas prácticas en el ejercicio de la toma de decisiones sean asimiladas también por las instituciones del Estado, para que también los procesos de calidad certificada que ustedes han movilizado en su ámbito empresarial
y que son un factor determinante de la competitividad, lleguen también al interior de las instituciones. Certificar a las instituciones del Estado, a las instituciones públicas, es una práctica que nosotros deberíamos transferir del sector privado a la institucionalidad. Pero más allá de eso, también una invitación. Si hay un sector que realmente sea el punto de encuentro de las distintas vertientes en Colombia, vertientes políticas o llámenlas como quieran llamarlas, es el empresariado. ¿Y por qué lo digo así? Porque el empresariado, en primer lugar, se maneja con un lenguaje, se maneja en un idioma que está exento de emociones que destruyen. Si hay alguna emoción que moviliza al empresariado, es la emoción por construir, por visionar, por transformar. Pero no oigo a ningún empresario en ninguna latitud del mundo, a un buen empresario, hablando con un lenguaje llamado a destruir o simplemente a crear desconfianza. El lenguaje de ustedes es un lenguaje creador de confianza. Pero también el lenguaje y la lógica del desempeño del empresariado se moviliza sobre la racionalidad. Y esa racionalidad es la que permite aproximarnos con un foco de objetividad a los problemas que enfrentamos para no agigantarlos o no negarlos y reconocerlos y actuar con inteligencia. El empresariado es punto de encuentro de una sociedad, cuando esa sociedad, particularmente en términos políticos, parece dividida y fracturada, polarizada y radicalizada. Yo francamente tengo que decir aquí con humildad que me siento honrado y estoy feliz de ser el vicepresidente de los colombianos, pero al mismo tiempo tengo que decir que no tengo origen partidista ni militante en partidos y por lo tanto me queda más fácil que a los dirigentes políticos reconocer que el empresariado es el punto de encuentro de una sociedad y por esa razón estamos seguros que ustedes con su liderazgo seguirán generando condiciones para que esta nueva visión de una sociedad en paz y una sociedad más segura transite por el camino del entendimiento, de la inclusión y en todo caso abra espacios para que la innovación y el emprendimiento genere riqueza en función de los más altos intereses de la nación y también en función de los ciudadanos más desvalidos y más desprotegidos. Muchas gracias.